Shalom, hermanitos, ¿cómo están? La paz del Señor sea sobre cada uno, sobre sus familias y sobre sus hogares. Hermanitos, aquí estamos otra vez hablando con ustedes de parte del Señor. Y hoy quería tocar un tema que dice, el título del mensaje, mejor dicho, es este: ¿es posible tener una relación íntima con papá? ¿Es posible? Miren, el Salmo 27, verso 8, describe una relación personal entre los seres humanos y Dios, ¿sí? Y Dios nos dice aquí que hay un llamado que Dios hace, que lo pone en nuestro corazón, hermanos, de tal manera que sentimos la necesidad de buscar las cosas de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué belleza. Me voy a acomodar un poco. Ahí está. Qué tremendo eso que hace el Señor, ¿no? Que pone en nosotros, en nuestro corazón, eso que necesitamos para comunicarnos, relacionarnos de forma íntima con Él. Y cuando respondemos a esa voz, a ese llamado, ¿saben qué ocurre? Crecemos, nada más ni nada menos, crecemos en el Señor. Entonces vamos al versículo 8 de este Salmo 27 que dice: mi corazón te ha oído decir, ven, conversa conmigo, charla conmigo. El Señor está diciendo. Y vos, yo, diremos, y mi corazón responde, aquí estoy, Señor, aquí vengo, Señor. Qué precioso, ¿no? De vuelta, mi corazón te ha oído decir, ven y charla, conversa conmigo, dice el Señor. Y vos le respondés, dice, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Tremendo. Qué milagro, mi hermano, mi hermana, que vos y yo podamos oír la voz del Espíritu de Dios cuando nos dice, pilas, ponete las pilas, te hace falta buscarme, te hace falta mi palabra, te hace falta mi presencia. Y cuando uno responde así a Dios, aquí vengo, Señor, aquí estoy, qué belleza, de esa manera crecemos. La relación íntima con nuestro papá es posible y usted lo habla con algunas personas que no tienen al Señor en su corazón y les dice, me das risa porque ¿cómo te vas a comunicar íntimamente con alguien que es el Supremo, con alguien que crió los cielos y la tierra y que nos hizo a nosotros? ¿Cómo vos te vas a comunicar con esa persona, con ese personaje? ¿Sí? Pero Dios hizo posible que vos y yo escuchemos la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Y Dios lo hizo simple a través de Yeshua, de su Hijo. Hermanos, y Dios hizo posible que vos y yo podamos responder a esos llamados del Señor. Dios nos hizo sensibles, escuchá, hermano, sensibles a esa relación íntima. ¿Por qué? Porque Yeshua murió por vos y por mí. Entonces Él nos allanó el camino. Él permitió que nosotros tengamos esa posibilidad de que Él estuviera dentro nuestro. Y ese estar dentro nuestro hizo que nosotros pasáramos a ser hijos del Señor. Y entonces de ahí que podemos tener esa relación íntima con papá. Dios nos hizo sensibles a esa relación porque Yeshua murió por nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo nos quiere guiar, hermano, hermana. Por eso vos y yo vivimos un milagro. Eso es un milagro. Pero tenemos que alimentar esa amistad. No es tan fácil, ¿no es cierto?
tenemos que cultivar, tenemos que alimentar esa amistad con nuestro Señor. Esa amistad está garantizada por nuestro Señor Yeshua. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20, dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Escuche, hermano, hermana, para que podamos conocer al Dios verdadero, ¿sí? Y ahora vivimos en comunión, dice la palabra del Señor, con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Yeshua. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Qué tremendo, hermano. Entonces, más claro que el agua, está muy clarito que vos y yo vivimos una relación con papá. La hizo posible el Espíritu Santo a través de Yeshua, que está dentro de nosotros, que está en nosotros, y es conforme respondemos al llamado del Espíritu Santo cuando nos dice: busca a Dios, responde a mi presencia, búscame, abre tu corazón a mi presencia, dale prioridad a mis cosas, dice el Señor. Y cuando respondemos, nuestra amistad con Dios se hace fuerte y crecemos. El salmista entendió esto, ¿sí? Entendió que ese sentir no es solo emoción, no es emocional, es el Espíritu Santo que nos está llamando. Y cuando vos o yo respondemos y priorizamos esa relación con Dios, sin duda crecemos y vivimos una vida íntima con el Señor. ¿Querés, hermano, tener una relación fuerte, íntima con Dios? Entonces responde al Espíritu Santo que está dentro tuyo, dentro mío. Y que si vos respondés, vas a corresponder a ese interés que tiene papá de que tengas relación con Él. Dios está comprometido, hermano, hermana, con que vos lo conozcas. Está comprometido con que vos lo sigas. Está comprometido con que vos llegues a destino. Él está comprometido a que hagas su voluntad. Veamos en el Salmo 32. Dios está comprometido con que lo conozcas y descubras su voluntad, ¿no? Y fíjate lo que dice el verso 8 de este Salmo 32. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Qué hermoso, ¿no? Alguien te tiene los ojos puestos en vos, en ti. Alguien te tiene en cuenta, es el Señor, y es el que te quiere cuidar para que llegues a destino. Tremendo. El verso 9 es una advertencia. Dice: no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento y cuyos arreos, o sea, para poder llevarlo, dice, incluyen brida y freno para sujetarlos, o sea, elementos que hay que ponerle al caballo para sujetarlo, para poder llevarlo, ¿sí? Porque si no, no se acercan a ti. Claro, si no tenés esos elementos para ponerle en la boca, en sus orejas, en fin, todos esos elementos que son para llevar el caballo. En otras palabras, para hacerlo más claro, el Señor nos está diciendo: necesito que te vuelvas moldeable, sumiso, para que yo pueda hablar contigo y pueda tratarte y pueda tener una comunión íntima, una relación contigo íntima. Dice el Señor: yo te tengo los ojos encima, pero te voy a guiar, te voy a aconsejar, pero corresponde, o sea, respóndeme a lo que yo te diga, sé dócil.
tiene que ser una relación muy cercana, claro, muy íntima en el Señor, como el jinete y el caballo. ¿Sí? Dios nos está diciendo, yo estoy interesado en que me conozcas y estoy comprometido a que llegues a tu destino, pero necesito que busques esa relación conmigo. Estate atento, hermano, estás escuchando. El Señor necesita que busques esa relación con Él. Al punto, dice el Señor, que con solo levantarte las cejas, vos sepas lo que yo quiero. Al punto que cuando yo te diga adentro tuyo, hey, cuando vos sientas aquí dentro, pilas, y ahí, por ahí no es la cosa. Cambia el camino, ese no es el camino que yo te marqué, y que vos sepas detenerte y tomar el camino correcto. Al que cuando yo te hable, que vos sepas lo que yo quiero hacer contigo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la voz del Espíritu Santo. ¿Qué más queremos, hermano? Por eso te digo que seres imperfectos como vos y como yo, podamos ser guiados por el Todopoderoso a través de la presencia del Espíritu Santo en vos y en mí. Pero necesitamos desarrollar esa relación. Entonces, el cabestro, el látigo, las riendas, las espuelas son herramientas para momentos y situaciones muy especiales en donde hay que controlar al caballo porque pierde el control, ¿sí? Pero lo que da la guía, lo que le da la guía es el vínculo con ese jinete. Lo que le da a un caballo salvaje ser un caballo de exhibición y manso es el vínculo con el jinete. Hermanos, yo me acuerdo cuando niño solía ir a una chacra que tenía en aquel entonces un tío mío, y cuando yo iba tenía mis primos de mi misma edad. ¿Y qué hacíamos? Agarrábamos los caballos mansos, nos subíamos y dale, que dale. Y estábamos todo el día andando a caballo. Pero ¿saben qué? Había una petiza que le decían que era un caballo más chico, que se subían mis primos y ningún problema, iba para donde quería. Pero se me dio por subir a mí, y ¿saben qué? Si no lo detienen, me muerde, porque me vio que subí yo, dio la vuelta así y mostró los dientes, como para morderme. Hermanos, el vínculo entre el jinete y el caballo debe ser muy, pero muy bueno. Entonces el caballo va a obedecer. Esa relación entre el jinete y el caballo tiene que ser excelente. Y lo que te va a llevar a vos, a tu destino, a escuchar, hermano, es tu vínculo, tu relación con el Dios del cielo. Uno puede ser guiado en la vida por el vínculo o puede ser guiado por la fusta. La fusta es el látigo para los caballos. Uno tiene que escoger por dónde ser guiado, ¿no es cierto? Por ser dócil y buscar a papá, su palabra, su presencia, o por momentos en la vida en donde la vida nos golpea y Dios permite cosas que son como la fusta, como el látigo, para poder corregirnos, porque Dios quiere que lleguemos a donde tenemos que llegar, y si es necesario, porque nos ama, nos va a corregir. Miren, hay dos personas en la Biblia que se conectan con este tema que estamos hablando. Uno es un rey y el otro un profeta. Ambos se ubican en una historia de Israel clave. ¿Por qué? Porque Salomón está a punto de morir, ya muy viejo, y se apartó de Dios. El hijo que lo va a suceder es Roboam.
Este está a punto de cometer un grave error. Qué milagro, ¿no es cierto? Qué raro. Porque dice que el pueblo va a pedirle a Roboam que baje los impuestos tan altos que había puesto su papá, el rey Salomón. Y cuando eso pase, se va a cumplir una profecía en donde se le dijo a Salomón: por haberte apartado de Dios, ya en su vejez, ¿no? Por haberte apartado de Dios, tus hijos, les dijo esa profecía, tendrán las consecuencias de tu mal accionar. Y en esa profecía Dios le decía a Salomón: el reino de Israel se partirá en dos, y el reino del norte se lo entregaré a un hombre que los guiará a donde debe ser. Y esa profecía está a punto de cumplirse con Roboam, su hijo, quien juntó al pueblo y le dijo: si mi padre los trató duro, yo los trataré aún más duro. Y el pueblo se rebeló, por supuesto, y le dijeron: ¿sabes qué? Nos vemos en Disney. No le habrán dicho eso, pero le quisieron decirle: no nos vas a ver más. Entonces, escuchá, hermano, 10 tribus enteras se fueron de Jerusalén, y Israel nunca más estuvo junto como pueblo, y fue un desastre. Y la persona que entra en escena es Jeroboam, quien no supo manejar la autoridad de Salomón, y se rebeló Jeroboam contra Salomón, y Salomón, quiso matarlo y tuvo que huir a Egipto. Y cuando supo que Salomón había muerto, regresó, y lo hace justo cuando Roboam está hablando con el pueblo por los impuestos. Y cuando se rebelaron las 10 tribus, eligieron a Jeroboam como rey. Increíble. Y Dios le dice a Jeroboam: te voy a entregar estas 10 tribus y tú las puedes gobernar, pero lo único que te pido es esto: yo te prometo una dinastía, le dijo el Señor, larga y duradera como a David. Eso sí, obedéceme en todo lo que yo te diga. Y Jeroboam recibe la promesa de Dios por labios de un profeta y le dice: Dios te honrará, le dijo el profeta, y te bendecirá, solo tienes que hacerle caso. Y de pronto comienza Jeroboam a preocuparse si la gente lo seguiría o no, tuvo dudas de su reinado, y cuando realmente fue Dios quien le dijo que esas tribus él las iba a gobernar, que se quedara tranquilo. Sin embargo, Jeroboam no empezó a dudar, empezó a decir que su reino no estaba bien establecido, que esto, que aquello. Se parece a nosotros, Jeroboam. Tenemos grandes promesas, pero siempre nos entra la duda: ¿se cumplirán? Entonces, ¿qué hace? Comienza a innovar y dice: necesito poner una capital nueva y un culto nuevo, porque si la gente se me va a adorar a Jerusalén, quizás ya no me quieran como rey. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 26, dice: Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén, dice el verso 27, para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam, que era el hijo de Salomón, de Judá, y a mí me matarán, y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Se hizo toda la película. Entonces, dice el verso 28, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo
2 becerros de oro. Después dijo a la gente, terrible, es terrible. Dijo, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, miren, israelitas, miren, estos dos son los dioses que los sacaron de Egipto. Tremendo. Es muy difícil para los seres humanos quedarnos parados con una promesa del Señor que el Señor nos da, y es muy fácil buscar la conveniencia. Para Jeroboam fue más fácil la conveniencia que la obediencia. ¿Por qué? Porque Jeroboam tenía las promesas de David, pero no tenía el carácter de David. Uno puede tener las promesas, pero cuando uno no tiene amistad, no tiene relación con el Señor, perdemos al final. Aquí es donde Jeroboam va cuesta abajo, ¿sí? Y el profeta le dice, así te dice el Señor, por lo que has hecho. Dios te iba a dar el reino permanente, ahora se te partirán las 10 tribus, serán esparcidas por el mundo y nunca más volverán a esa tierra. Y cuando Jeroboam escucha al profeta, hombre de Dios, que no está nombrado aquí, los dos están conectados por el tema de la obediencia. Y Jeroboam se enoja con el profeta y le dice a los soldados, métanlo en la cárcel. Y le dice a los soldados, métanlo en la cárcel. Y cuando él dice eso, la mano que levanta para dar esa orden se le queda dura, tiesa, no la puede mover, se le paraliza. Y el rey se asusta tanto que le dice al profeta, al que iba a meter preso, le dice, por favor, ora por mí al Señor para que esta mano se me sane. Y entonces el profeta ora y se le sana. Y el rey cambia la historia y le dice al profeta, bueno, vení a mi casa a comer, que tengo unos regalos para ti. Y aquí entra en escena la otra parte de la historia. El hombre de Dios, el profeta, le dice, yo no puedo ir contigo ni aceptar tus regalos ni comer en tu mesa, porque yo tengo precisas instrucciones de Dios para mi vida. Y me dijo, vas a ir al rey Jeroboam, le dirás lo que tienes que decirle y regresarás por otro camino que no es el que viniste, y no comerás ni beberás en ninguna parte en esa tierra. Y como Dios me dio esa instrucción, así tuvieras tú un palacio que regalarme, yo no lo puedo aceptar. Así que, permisito, dijo el profeta, y se fue. Y aquí la historia pasa de Jeroboam al profeta. ¿Por qué? Porque entonces se nos dice acá, en la palabra, un profeta anciano escuchó a sus hijos que contaron todo lo que había pasado con Jeroboam y el profeta, y preguntó, ¿por dónde se fue el profeta? Y los chicos le dijeron, por allí, tomó aquel camino, y se fue a perseguirlo, y lo alcanzó, y le dijo, por favor, yo quiero que vengas a mi casa, que te quedes conmigo, yo quiero atenderte. Y entonces el hombre de Dios, el profeta, le dijo lo mismo que le había dicho al rey. Yo tengo instrucciones, no debo pararme ni sentarme en ningún lado, ni comer con nadie, y tengo que regresar. Y el anciano profeta le dice, qué lástima, es que tú no sabes que Dios me habló a mí también. ¿Cómo? Dice el profeta, ¿que te habló a vos? Sí, así es. Le dijo el hombre, el profeta. ¿Y qué te dijo? Me dijo que podías venir a comer y beber conmigo. Y el hombre de Dios le creyó al anciano mentiroso. Se sentó con el anciano, comió, bebió, y cuando terminó el anciano profeta, le dijo, así te dice el Señor. Le dijo al profeta, ¿no?, que se iba. Te di instrucciones de que no te detuvieras con nadie, y vos te detuviste conmigo. Lo traicionó el viejito, ¿no? Y porque me has desobedecido, te dice el Señor, tu ministerio se acabó.
Y saliendo de esa comida, en el camino, un león lo atacó y lo mató. Pareciera muy estricto, Señor, porque la cosa no es tan así, tan dura, Señor. Ni vos ni yo sabemos cuáles habían sido los tratos entre Dios y ese hombre antes de esa situación. Así como Dios le puso un término final a Jeroboam, porque sabía que se había hecho el terco ante Dios, que en vez de arrepentirse se enojó con el profeta. Sabemos que la gente encontró al león al lado del mulo sobre el que viajaba el profeta, y el cuerpo del profeta inerte, muerto en el piso, no se lo había comido el león. Fue como decir, a este, el Señor no, tengo que mandarlo al cielo y listo. Veamos, una cosa es tener promesas de Dios y otra cosa es tener prioridad de tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú priorizas la relación con Dios, vos podés manejar las promesas de Dios, glorificar a Dios y llegarás a tu destino. Cuando una persona no tiene esa relación con Dios, se enamora de las promesas de Dios, busca las promesas de Dios y a veces, cuando el Señor se las da, pierde el rumbo y eso no vale la pena. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que le des lugar al Señor, que le des el primer lugar, que priorices el lugar del Señor, que necesitas eso para poder seguir el camino de Él y crecer. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un llamado particular, ¿sí?, que cumplir en nuestra vida y en el cuerpo de Yeshua, y no tengo que seguir las instrucciones de otros, tengo que seguir las instrucciones que Dios me dijo a mí. ¿Y cuál es el don, el llamado que Dios tiene para uno? Pues, hijo querido, llamalo al Señor, búscalo, tenés que aprender a conocer la voz de Dios para tu vida, y tengo la palabra de Dios para mi vida, y de eso seré responsable ante mi Dios. Así que, hermanos, busquen del Señor, busquen esa conexión con Dios, busquen esa relación preciosa, íntima con Él, a que vos asumas la responsabilidad de conocer al Señor íntimamente y tomes nota cuando te diga, esto es lo tuyo, en este lugar quiero que estés, esto lo que yo quiero que hagas. Para esto te preparé, dice el Señor. No sustituyas nada de esto. No asuman porque si no más. Tenemos que conocer la palabra y a nuestro Dios en forma íntima y personal. Tenemos que tener una relación con papá, una buena relación con papá. Entonces, mi hermano, para esta semana que comienza, ¿sí?, ya es martes, cultiva, practica, ejercita, ¿qué cosa? Esa relación íntima con papá. De esa manera conoceremos cada día más a nuestro papá y cada día creceremos un poquito más. Hermanos queridos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que la presencia de Él se manifieste en sus vidas, en sus hogares, que sean realmente bendecidos. Shalom, hermanitos.